Bien, hemos visto entonces el comportamiento de los tres elementos clásicos en corriente alterna. Conviene hacer una breve comparación como para resumir el tema. Entonces sabemos que la resistencia, en forma de modelo sencillo, no es función de la frecuencia. Bueno, generalmente ya sabemos, ¿no? En vez de decir frecuencia, a veces decimos omega como frecuencia, pero recuerden que omega, que es la pulsación, es 2πf. Pero para simplificar y no escribir 2πf cada vez, escribimos omega, ¿sí? Y a veces decimos simplemente frecuencia. Pero recuerden siempre esta diferencia, ¿no? A veces, si hemos visto alumnos que se equivocan en los exámenes justamente por confundir esto, entonces los resultados son erróneos. Bueno, siempre hablamos entonces en función de omega, que es más fácil, ¿sí? Entonces, la resistencia no es función de la frecuencia, de ninguna manera, en modelos simples. Si la frecuencia fuera muy alta, esto ya cambia, como siempre, ¿no? Las cosas no son siempre tan sencillas, pero en principio, siendo elementos ideales, cada uno de ellos, lo que se llama constantes concentradas, cada uno de ellos entonces presenta solamente, o sea, el aparato de resistencia solamente presenta resistencia, el inductor solamente inductancia y el capacitor solamente capacitancia. ¿Saben a qué es eso parecido? Al sistema masa-resorte y amortiguador. Cuando teníamos, por ejemplo, el sistema masa-resorte, ¿qué decíamos? Que toda la masa está concentrada en el elemento llamado masa y que el resorte no tiene masa. Por el contrario, todo digamos, el fenómeno de elasticidad lo tiene el resorte y la masa no es elástica. Esos son constantes concentradas. Ustedes saben en general, y hemos discutido el año pasado en física 1, que, por ejemplo, una viga, un puente, lo que sea, cada elemento, cada volumen del material tiene masa y tiene elasticidad y tiene también amortiguación. No hay elementos concentrados, sino que se llaman elementos distribuidos. O sea que es difícil distinguir una propiedad de otra en un elemento de volumen. Digamos, coexisten las tres propiedades. Entonces, como ya sabemos, si esto equivale a la masa análogamente, el capacitor equivale a la elasticidad y la resistencia a la amortiguación, entonces, ¿qué podemos decir? Que cualquier elemento real, un inductor, por ejemplo, va a tener resistencia, por supuesto, aparte de inductancia, tiene resistencia y también tiene un poco de capacitancia entre las espigas, ¿sí? Y lo mismo pasa con el capacitor y con la resistencia también tiene inductancia. ¿Qué quiere decir con esto? Que este es un modelo muy simple. Son constantes concentradas. Cada una de ellas solamente tiene la propiedad que le estoy asignando. Pero en la realidad esto no es así. Pero bueno, con nuestro modelo simple seguimos adelante entonces. La resistencia entonces es constante, no varía con la frecuencia. La reactancia inductiva es proporcional a la frecuencia, como ustedes ven, lineal. La reactancia inductiva XL, marcada en rojo. Y la reactancia capacitiva, por el contrario, es una hipérbola, es inversamente proporcional a la frecuencia, como ustedes ven. Ya vimos algo físicamente por qué ocurre, ahora quiero justamente una vez que hicimos la comparación reafirmar este hecho. ¿Por qué la reactancia inductiva aumenta con la frecuencia? Ustedes saben, lo dijimos, por ley de Lenz. La inductancia se opone al cambio digamos, de corriente porque quiere estar en estado conservativo, quiere estar en el mismo estado que está. Recuerdan, si el campo aumenta, trata de que disminuya. Si el campo disminuye, trata de que aumente. ¿Qué pasa entonces? Es obvio que cuanto más rápido yo quisiera cambiar ese estado, más se va a oponer la L. Es como una masa. Cuanto más rápida es el cambio de velocidad, o sea, quiero acelerarla con mayor magnitud, más rápido el cambio de delta V sobre delta T, la masa que hace se opone según la ley de Newton, F igual a m por A. Cuanto más grande es la aceleración, con más fuerza se opone, digamos, ¿no? ¿Sí? Digamos, el producto de m por A. Entonces, es parecido a eso, ¿no? Cuanto más rápido cambia la frecuencia, ¿qué pasa con la inductancia? Se opone más, obviamente. Y para corriente continua, ¿cómo se opone? Ya vimos. Para corriente continua, después del transitorio, una vez que alcanza la corriente del estado final, queda en el estado final y la inductancia desaparece, como si fuera un circuito cortado, un cortocircuito, ¿sí? La inductancia. Eso lo ven acá, para frecuencia cero. Entonces, la inductancia no presenta ningún tipo de reactancia. Y a medida que aumenta la frecuencia, se va poniendo cada vez más. ¿Se entiende la idea entonces? Justamente es por la ley de Lenz. Cuanto más rápido intento cambiar el campo magnético, con más tensión se opone. Entonces, aparentemente, visto de afuera, aumenta entonces, ¿qué cosa? Esa resistencia al pasaje de la corriente, que es lo que llamamos reactancia inductiva. En el caso del capacitor funciona exactamente lo contrario. ¿Cómo es un capacitor a frecuencia cero? Un circuito abierto, ¿se acuerdan ustedes? A frecuencia cero, una vez que el capacitor se cargó, no pasa más corriente. Obviamente, la resistencia que tiene, ¿qué es entonces?
Si es un circuito abierto, la resistencia que tiene es infinita. Como ustedes ven perfectamente, a frecuencia cero, tiene infinito esa reactancia del capacitor. Lo interesante del comportamiento es que a medida que aumenta la frecuencia, esa resistencia baja y tiende a cero. ¿Cómo puede ser que tiende a cero? ¿Cómo puede circular corriente por el capacitor si las placas, ustedes saben, están separadas y no hay corriente que atraviese las placas? Sin embargo, si yo pongo un amperímetro acá, de corriente alterna, voy a medir una corriente. ¿Por qué pasa eso? Bueno, como ustedes saben, como esto es un generador alterna, en un ciclo, la tensión es alterna, en un ciclo lo va a cargar al capacitor, ¿ven ustedes? Entonces la corriente es de carga y se carga de una manera. Luego se empieza a disminuir la tensión, el capacitor se tiene que descargar. Si yo obligo a que la tensión disminuya, las cargas tienen que descargarse. Entonces la corriente empieza a circular en sentido contrario, hasta que lo carga en sentido inverso. ¿Se entiende? Lo carga en sentido inverso. Luego comienza otra vez el proceso de descarga y así sucesivamente. ¿Ven? Entonces hay una carga en sentido contrario, otra descarga y así sucesivamente. Esta es la tensión del capacitor. Como ustedes ven, continuamente estoy cargando y descargando el capacitor. Entonces son procesos de carga y descarga continuos. Lo interesante es que si este proceso aumenta de frecuencia, digamos, es como una analogía, ¿no? Ya las cargas no tienen tiempo de llegar acá que ya tienen que volver, ¿se entiende, no? O sea, si la frecuencia es baja, bueno, se carga lentamente el capacitor y se descarga lentamente. Entonces la resistencia que opone es relativamente alta, si la frecuencia es baja. Pero a medida que aumenta la frecuencia, ¿qué va a pasar? Se carga y ya inmediatamente tiene que descargarse. Entonces, prácticamente, las cargas llegan y vuelven y es como si la corriente fuera cada vez mayor, ¿se entiende? ¿No? Van y vienen, van y vienen, van y vienen y no tiene importancia que no la puedan atravesar, porque apenas llegó la carga, digamos, es como una analogía esto, ¿entienden ustedes, no? Apenas llegó la carga acá, un electrón, ya tiene que volver, ¿sí? Ni siquiera puede quedarse estacionada un poco porque ya le está indicando el generador que tiene que cambiar la dirección. Entonces, el hecho de que esté separada esto hace que no tiene importancia. Las cargas van y vienen entre esta placa y esta placa por el circuito de afuera, van y vienen cada vez más rápido y eso hace que exista una corriente cada vez más grande. Entonces, a medida que aumenta la frecuencia, esta resistencia va desapareciendo y el capacitor parece que fuera prácticamente un cortocircuito. O sea que esto es como si no estuviera, ¿se entiende? Como las placas no estuvieran, porque insisto, la carga llega e inmediatamente tiene que volver. Es un fenómeno muy interesante, ¿sí? Entonces, esto quiero que lo analicen desde el punto de vista físico. Es muy importante el comportamiento tanto de la reactancia inductiva como capacitiva, que son justamente este tipo de comportamiento que más allá de la expresión, insisto, hay que entender el fenómeno físico. Bueno, para terminar, hay un punto acá muy interesante que lo vamos a discutir más adelante. Fíjense ustedes, cuando ambas son iguales, ¿sí? Lo vamos a ver un poco más adelante, pero eso es un caso particular que ya les adelanto, se llama resonancia en los circuitos que tienen los dos componentes. La reactancia capacitiva inductiva es un circuito que tiene L y C, que va a ser nuestro próximo tema. Tiene L y C y ambas reactancias son iguales. Es una frecuencia especial que la vamos a llamar frecuencia de resonancia y la vamos a estudiar a continuación.